Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra asignatura que lleva por nombre Derecho de Amparo. Y en esta ocasión vamos a analizar lo relativo a los órganos competentes para conocer de lo que es el amparo. Los que han tomado clase con antelación con su servidor, por ejemplo, en la asignatura de Derecho Constitucional, explicábamos que el Poder Judicial de la Federación realiza una dualidad de funciones en materia jurisdiccional, ya que por un lado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Federal, corresponde a los tribunales de la Federación conocer de los procesos ordinarios federales en materia penal, civil, mercantil, donde se vean afectados desde luego los intereses de la federación. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, pues corresponde al Poder Judicial de la Federación ejercer lo que se conoce como el control de la constitucionalidad al resolver las controversias que se susciten por violaciones a los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, emitiendo sus sentencias respectivas en los juicios de amparo promovidos por los gobernados, o bien cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite sus resoluciones para resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales promovidas por los órganos políticos que se encuentran desde luego precisadas en el artículo 105 de la Constitución Federal y por supuesto la ley reglamentaria de dicho precepto constitucional. Ahora bien, de acuerdo con los dos primeros párrafos del artículo 94 de la Constitución Federal, el Poder Judicial de la Federación se deposita desde luego en un máximo tribunal que recibe el nombre de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal federal electoral, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito, mientras que la vigilancia y la disciplina del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de lo que se conoce como el Consejo de la Judicatura Federal. Y a mayor precisión considero pertinente analizar el contenido del dispositivo constitucional del comento, en el cual se establece expresamente lo siguiente: se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia, disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. Por otra parte, es importante precisar que no es lo mismo en quién se deposita el Poder Judicial de la Federación que lo relativo a quién ejerce el Poder Judicial de la Federación. De esta forma, considero pertinente analizar el contenido del artículo primero de lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que dentro de dicho dispositivo no solamente se faculta a los tribunales de la Federación para conocer del juicio de amparo, sino que en ciertos casos excepcionales los órganos jurisdiccionales del fuero común también pueden conocer del juicio de amparo, como pudiera suceder con la denominada competencia concurrente y lo relativo a la competencia auxiliar. El primer caso se presenta cuando se tramita un amparo indirecto en materia penal
siempre que existan violaciones a los derechos humanos consagrados en los artículos 16, 19 y 20 de nuestra norma fundamental, donde el amparo podrá promoverse elección del quejoso ante el superior del tribunal del fuero común que cometa dichas violaciones, o bien ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que corresponda. Ahora bien, por cuanto hace la competencia auxiliar, esta consiste en la facultad que se le otorga a los jueces de primera instancia para también en casos excepcionales puedan conocer del amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción 11 y 12 de la Constitución Federal, 33, fracción quinta, 35, párrafo primero, segundo y 39 de la ley de amparo, así como primero, fracción octava y 47 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, quienes podrán recibir la demanda de amparo con la condición de que en el lugar donde se interponga la demanda no resida juez de distrito o tribunal unitario de circuito, y que la autoridad ejecutora tenga su residencia dentro de la demarcación territorial del juez del fuero común, así como se le faculta a este órgano para ordenar la suspensión del acto reclamado y en su caso solicitar los informes correspondientes, y una vez realizado lo anterior queda obligado a remitir los autos al juzgado de distrito o tribunal unitario competente, es decir, es una labor de mero auxilio, por lo que finalmente no resolverá el fondo del asunto, sino que únicamente realizará lo que son las diligencias más urgentes. De ahí que algunos también en la doctrina le denominen competencia emergente o de urgencia. Ahora bien, hay que recordar que una de las novedades a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, así como en virtud de la publicación de la Ley de Amparo del 2 de abril de 2013, es lo relativo al control de la convencionalidad, pues en virtud de esta, los órganos jurisdiccionales del fuero común están facultados para ejercer lo que se conoce como el control difuso de la Constitución mediante la inaplicación de una norma de carácter general cuando consideren que ésta puede resultar contradictoria de alguno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en alguno de los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. El control de la convencionalidad, entonces, en el mundo fáctico es una forma de ejercer el poder judicial de la Federación por un órgano jurisdiccional del fuero común, pero no declarando la inconstitucionalidad de la norma, sino más bien mediante la inaplicación de la norma general que se presume que contraviene al bloque de la constitucionalidad, es decir, a la Constitución o a un tratado internacional en materia de derechos humanos. En virtud de lo anteriormente expuesto, se descarta, desde luego, de la función jurisdiccional al Consejo de la Judicatura Federal, dado que éste se encarga exclusivamente de lo que es el control y la vigilancia del Poder Judicial Federal, con excepción, como lo vimos en su momento, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se excluye a lo que se conocía como el Jurado Popular de Ciudadanos, dado que en la práctica este ya no se ejerce desde el 15 de diciembre de 1929, e incluso el mismo fue derogado de la Constitución Federal en el año de 1999, aunque hay que ser honestos, jamás desapareció de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tan es así que lo sigue contemplando actualmente, ni tampoco nunca fue abrogada su existencia
o más bien derogada, de lo que eran los códigos federal de procedimientos penales y los códigos de procedimientos penales de algunas entidades federativas, como lo es el caso del Código Penal para el entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México. Aclarado lo anterior, así como atendiendo entonces a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Amparo, son competentes para conocer entonces del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, así como los juzgados de distrito. Por supuesto, los tribunales superiores de justicia de las diversas entidades federativas, en el caso previsto por el artículo 107, fracción 12, o lo que explicamos en su momento como la competencia concurrente en el amparo indirecto en materia penal, y lo relativo también a la competencia auxiliar o urgente, conforme a lo dispuesto por los artículos 33, fracción quinta, 39 y 159 de la Ley de Amparo, donde se faculta a los jueces del fuero común para conocer del juicio de amparo, siempre y cuando, como ya lo comentamos, no exista juzgado de distrito o tribunal unitario en la demarcación territorial donde se vaya a presentar la demanda de amparo. Aquí mismo también debe contemplarse lo relativo a la función jurisdiccional de los plenos de circuito, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 bis a 41 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas ante los tribunales colegiados de su circuito correspondiente, así como para denunciar ante el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las contradicciones de tesis de jurisprudencia en las que contienda alguna tesis de ese pleno de circuito, así como resolver las solicitudes de sustitución de jurisprudencia que reciban por parte de los tribunales colegiados de su circuito correspondiente, y en su caso solicitar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declare, o más bien se inicie la declaratoria de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en las que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. Bien, con esto estaríamos concluyendo el presente video, es decir, de manera genérica ya determinamos quiénes son los órganos competentes para conocer del juicio de amparo, y en un siguiente video estaríamos analizando entonces ya de manera particular quiénes son los órganos competentes para conocer del juicio de amparo directo y quiénes son los órganos competentes para conocer del amparo indirecto. Por el momento se despide su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.